Sean bienvenidos a las clases de Derecho Internacional Privado con el profesor Gerardo Carrillo en relación a las limitaciones a la aplicación del derecho extranjero. Como saben, esto forma parte de un grupo de clases en relación a las limitaciones doctrinarias a la aplicación del derecho extranjero. En otras oportunidades ya se ha hablado sobre lo que es el fraude a la ley, institución desconocida, el orden público. En esta oportunidad, en esta clase, nos corresponde analizar de manera profunda y vamos a tratar de resumirla lo que es la institución o la limitación doctrinaria de lo que es el reenvío. El reenvío obviamente forma parte de las limitaciones que de alguna manera u otra le dicen al derecho extranjero que resulta aplicable no se aplique. Recuérdense que la norma general es la aplicación del derecho extranjero. Es decir, siempre que la norma de contingencia, la norma de conflicto ordene la aplicación del derecho extranjero, ese debe aplicarse. Por lo tanto, no existen otras figuras que no sean las excepciones, que es las que estamos viendo. Existen las limitaciones legales, que son otro tema, y como les hice mención, existe el fraude a la ley, el orden público y la institución desconocida. Es decir, cuando el derecho extranjero fue obtenido mediante fraude a la ley, no se aplica. Cuando el derecho extranjero ordena la aplicación de una norma, de una institución que nosotros no conocemos, se descarta por institución desconocida. De igual forma, si ese derecho extranjero ordena la aplicación de algo que atenta contra el orden público, no se aplica. Vamos a hablar hoy del reenvío. El reenvío, obviamente, es una de las limitaciones ordinarias más complejas por las razones que vamos a ver, ¿ok? En términos generales, la noción general del reenvío viene prácticamente de algo tan simple como que para que haya reenvío tiene que ocurrir previamente un envío. Vamos a llamar eso a esa institución novedosa envío cuando el derecho extranjero resulta ser aplicado. Es decir, cuando el juez, el desarrollo intelectual que hace el jurista o el analista, el abogado o el estudioso, de cuál es el derecho aplicable en un conflicto de ley, determina en el caso planteado que debe aplicar un derecho extranjero. Cuando se da esa figura abstracta de aplicar el derecho extranjero, está ocurriendo un envío. Está ocurriendo un envío, vamos a llamarlo abstracto, donde el estudioso tiene que ver el derecho extranjero y de alguna manera enviar la competencia, por así llamarlo. Y al enviar esa competencia te va a decir, aplíquese mi derecho. Entonces ya ocurrió como una salida de competencia del derecho. Pero ¿cuándo se da el reenvío? Cuando ese envío de competencia nos dice, no, ya va, no soy el competente yo, o el derecho extranjero nos dice que no es competente, sino es otro, y le pasa la competencia a un tercer derecho, o devuelve el primer derecho. Yo estoy hablando quizás como en chino, muchos no me entienden, pero de esto se trata. El reenvío es, vamos a llamarlo de alguna manera u otra, la remisión o señalamiento de otras competencias cuando el derecho extranjero que creíamos aplicable se declara incompetente y nos devuelve la competencia o se le envía a un tercer derecho. Por eso les digo que debe haber en todo caso la noción de envío. Hay que imaginar siempre lo que es el ordenamiento jurídico cuando tenemos desde arriba las normas de derecho público, las normas desde la Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias. Dentro de cada ordenamiento jurídico están las normas de derecho público y las normas de derecho privado. Obviamente, entre ellas opera, vamos a llamarlo así, el envío de la competencia o la remisión o señalamiento como tal. Ahí tenemos la noción de envío. Pero básicamente, ¿qué pudiéramos decir de lo que es el reenvío? El reenvío, obviamente, partiendo de esas dos concepciones, de lo que es el ordenamiento jurídico como tal, de lo que abarca todo lo que va desde las normas de derecho público hasta las normas de derecho privado, tenemos que el reenvío tiene dos fundamentos teóricos, a saber, son la teoría de la referencia mínima o negación del reenvío o la teoría de la remisión integral o referencia máxima. ¿En qué consiste eso? La teoría que niega el reenvío, que es la referencia mínima, nos señala que cuando el derecho extranjero o el derecho que está conociendo nos señala el derecho extranjero aplicable, nosotros tenemos que simplemente ver las normas de derecho privado ordinarias, comunes. No tenemos que indagar en las normas de derecho privado. ¿Por qué? Las normas de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque las normas de derecho internacional privado ya sabemos que tienen la naturaleza propia de ser distributivas, es decir, de señalar cuál derecho.
Si nosotros aplicamos la teoría de la referencia mínima, es decir, nos vamos solamente a ver las normas de derecho privado, civiles, mercantiles, ordinarias, y no las de derecho internacional privado, automáticamente nos vamos a quedar en ese derecho, porque esas normas no distribuyen, aplican y se aplica el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, más nada. Pero si nosotros nos vamos a la otra teoría, que es la teoría de la referencia máxima o remisión integral, cuando el derecho que estamos conociendo nos dice aplique derecho extranjero y nosotros vamos a hurgar ese derecho extranjero y nos encontramos que también tenemos que ver las normas de derecho internacional privado, nos vamos a encontrar que esas normas de derecho internacional privado van a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Remitir, señalar cuáles son los otros derechos aplicables. Hará su distribución. En ese sentido, existe la posibilidad del reenvío. Lo explico más despacio. Es decir, para que haya el reenvío de derechos o competencias, tenemos que tener dos supuestos. El primer supuesto es que solamente vamos a revisar el derecho internacional, el derecho privado básico ordinario. Allí no hay distribución de normas. Allí no va a haber nunca reenvío porque vamos a aplicar el derecho que nos ordena y ya está. Pero si mencionamos o si vamos a indagar en el derecho internacional privado de ese derecho que resultó aplicable o fue señalado, podemos encontrarnos que la norma de contingencia de ese derecho internacional privado del derecho aplicable nos ordena, nos aplique y nos diga: epa, no es por aquí, tienes que ir a otro derecho porque su naturaleza distributiva. Por ejemplo, en el caso que estamos, un caso hipotético, un ejemplo, se está planteando un proceso de divorcio y en el caso, la norma de contingencia del Tribunal del Fuero, supongamos aquí, nos ordena, aplique ese derecho del cónyuge que intenta la demanda. El cónyuge que intenta la demanda es de México. En ese sentido tenemos que revisar el derecho mexicano. Cuando revisamos el derecho mexicano, si aplicamos referencia mínima, solamente vamos a revisar el Código Civil mexicano y vamos a aplicar el derecho mexicano y ya está. Pero si aplicamos referencia máxima, tenemos que revisar el Código Civil mexicano y la Ley de Derecho Internacional Privado o la norma que tengan en México en relación al derecho internacional privado. Pudiéramos encontrarnos que esa norma de derecho internacional privado mexicana nos diga: en los casos de divorcio no se aplica el derecho del cónyuge que demanda, sino, no lo va a decir así, pero para que se entienda, va a decir, se aplica el derecho del sitio donde se intenta la demanda. Es decir, el derecho mexicano nos reenvía de vuelta la competencia al sitio donde se está conociendo la causa. Les recuerdo que todo esto forma parte de un trabajo intelectual, científico, doctrinario, jurídico. No es que el expediente se va o se envía de manera física, no, todo es un trabajo investigativo, simbólico e intelectual. En ese sentido, tenemos que el reenvío tiene sus dos fundamentos teóricos: la teoría de la negación del reenvío o referencia mínima, que es el caso, solamente verificar las normas de derecho privado ordinarias, y la referencia máxima, que sería el otro supuesto, que es la remisión integral o la que sí acepta el reenvío, que es verificar no solamente las normas de derecho privado ordinaria, sino también las normas de derecho internacional privado. En ese supuesto ya vamos a tener la posibilidad de que opere un reenvío. De allí está el fundamento teórico de lo que conocemos como el reenvío, ¿ok? Por esa razón, nosotros tenemos que entender que el reenvío como tal sería la remisión o señalamiento de otra u otras competencias que va a operar entre las normas de derecho internacional privado, entre las diferentes legislaciones, el cual se inicia en un derecho que se considera aplicable y en su contenido no señala como competente a otra legislación. Básico el concepto conforme a lo que estamos analizando, ¿ok? Por ejemplo, para nosotros entender el reenvío tiene que ver con lo que se conoce en la doctrina como el conflicto positivo y en todo caso el conflicto negativo. El conflicto positivo no nos genera reenvío porque sencillamente ambos derechos se consideran aplicables en relación a lo que cada uno debe conocer. Pero en el caso del conflicto negativo comienza como un círculo, ¿no? Como quizás pueden ver en la imagen, como un círculo, vamos a llamarlo de infinito, donde un derecho señala aplicable a otro derecho y este otro derecho señala aplicable al derecho que originalmente está conociendo. Entonces, donde cualquiera de los dos, donde se esté llevando la causa en uno o en el otro, en un estado A o en un estado B, se va a operar un reenvío de esta naturaleza por ocasión de un conflicto negativo. ¿Cuáles son los supuestos para la existencia de los reenvíos? ¿Okay? Son básicos, ¿no?
Existencia de un conflicto negativo, el ejemplo que mencioné anteriormente, donde ninguno de los dos estados se declara competente, sino que está remitiéndose a la competencia constantemente. El otro supuesto es la diversidad de normas de conflicto. Esto tiene que ver con la referencia máxima, que es el supuesto como tal de que hacíamos mención. La referencia máxima es la que te permite ver más allá de las normas de derecho privado ordinarias, sino también las normas de derecho internacional privado completas, que son las que operan, entre ellas, la distribución o remisión de competencias. Es decir, tenemos los supuestos para la existencia, primero un conflicto negativo, la existencia como tal, la diversidad de normas de conflictos, verificar la referencia máxima, aplicar la referencia máxima. El tercer supuesto es consulta las normas de conflicto, es lo que hacía yo mención hace un rato. No es que usted va a mandar el expediente, usted va a viajar, no, es la verificación de cuáles son los derechos aplicables, las normas como tal, las normas de derecho privado según el caso planteado, no solamente las normas de derecho privado ordinaria, sino las normas de derecho internacional privado. Por eso es que es un trabajo científico, jurídico, intelectual en relación a esto. Y el último supuesto, por lo tanto, es la remisión a otro ordenamiento jurídico, porque si no se da la remisión, es decir, si esa norma de conflicto o esa norma distributiva del derecho que yo creo aplicable no me envía o no me reenvía a otro lado, no hay reenvío, simplemente se aplicaría ese derecho y ya está. Por esa razón tenemos entonces los supuestos para la existencia de los reenvíos. Vamos a ver ahora los tipos de reenvío. ¿Okay? Los reenvíos, obviamente, dependiendo de la naturaleza del caso y de los elementos que hayan en juego, tenemos el reenvío de primer grado, reenvío de segundo grado o reenvío ulterior, que puede ser en línea recta o reenvío circular. ¿Okay? Suena un poquito científico, pero los que manejan la materia saben a qué me estoy refiriendo. ¿Okay? El reenvío de primer grado es el típico caso del conflicto negativo que hice mención. Ambos derechos, como en este caso, según el caso planteado, el caso sería algo así: un argentino domiciliado y fallecido en España. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que va a haber un conflicto de ley aquí porque hay un problema con la herencia o hay herederos que no están conformes. Independientemente de donde se lleve la causa, bien sea en España o en Argentina, va a haber un reenvío, porque según lo que analizamos en este ejemplo, según el derecho español se aplica el derecho argentino, que es la ley de la nacionalidad en todo caso del causante. Entonces el derecho español nos envía, fíjense cómo se da la figura, envía al derecho argentino. El derecho argentino obviamente verifica, si el derecho español aplicando referencia máxima va a verificar no solamente el Código Civil argentino, sino la Ley de Derecho Internacional Privado argentina. Sé que no la tiene Argentina, pero supongamos que hipotéticamente la tenga. En este caso, el derecho argentino obviamente establece que se aplica el derecho del último domicilio del causante, como pueden ver en el gráfico. Como pueden ver, se reenvía la competencia. Por eso explicaba al principio del video que el de reenvío, para que haya reenvío tiene que haber primero un envío. El envío sería, según este ejemplo, del derecho español al derecho argentino, pero el derecho argentino reenvía al derecho español. En este caso tenemos un reenvío de primer grado, como lo pueden ver en el gráfico. El segundo ejemplo es un reenvío de segundo grado, pero en este caso entra en ese mismo caso que estamos manejando un tercer elemento. Por ejemplo, un argentino domiciliado fallecido en España, pero dejó bienes en México. Es decir, los bienes entran en el conflicto porque hay que determinar su naturaleza, quién le corresponde y todo aquello. Ya se complica el escenario con un tercer derecho, que es el derecho mexicano. Supongamos que sigue la misma línea del envío del derecho español, que considera que debe aplicarse la ley de la nacionalidad, que es argentina. Pero cuando se verifica aplicando referencia máxima ese derecho argentino, el derecho argentino nos señala que no, un ejemplo hipotético por supuesto, que no es el derecho del domicilio del causante, sino el derecho donde se encuentran ubicados los bienes. ¿Qué nos está diciendo el derecho argentino? Nos está reenviando no al derecho original de España, sino a un tercer derecho, es decir, al derecho donde se encuentran los bienes, que en este caso es México. Allí tienen un ejemplo bastante complejo de lo que es un reenvío de segundo grado. Y el tercer ejemplo, que es el reenvío ulterior, entraría en juego un cuarto derecho, un cuarto derecho, obviamente, con una característica particular. Siguiendo el mismo caso, un argentino domiciliado y fallecido en España, con bienes en México, pero contrajo nupcias en Francia. Recuérdense que en los casos jurídicos, en los casos legales, puede haber mil situaciones. Por ejemplo, si uno de los herederos obviamente es la cónyuge y influye el aspecto donde contrajo nupcia, donde se casó, tenemos otro factor de conexión allí. Sin embargo, es otro tema. Siguiendo la misma línea de los ejemplos del reenvío, tenemos que según el derecho
En este caso, según el derecho español, se aplica el derecho argentino como ley de la nacionalidad. Este derecho argentino nos señaló previamente, según el caso hipotético, que se aplica el derecho mexicano porque allí se encuentran los bienes. Pero cuando seguimos revisando el derecho mexicano, nos vamos a encontrar que el derecho señala que no es dónde están los bienes, sino dónde se contrajo nupcias. ¿Y dónde contrajo nupcias? En Francia. Como pueden ver en este ejemplo del envío ulterior en línea, aquí está circular, pero siempre es una línea recta, es un reenvío de naturaleza ulterior y pareciera que sigue infinito. Y por último tenemos el reenvío ulterior circular que complica un poco más el asunto. Pero la peculiaridad es que este último derecho, que en este caso es el derecho francés, señala que va a aplicarse la ley del último domicilio. Es decir, el derecho o el estudio, las consultas de la norma jurídica aplicando referencia máxima en los diferentes ordenamientos jurídicos de los derechos que creíamos aplicables, nos terminó llevando al mismo derecho originario que en este caso es España, es decir, el reenvío se volvió un círculo, por eso se llama ulterior circular, ¿ok? O pudiera remitirnos también al derecho de la nacionalidad, que es el segundo derecho señalado, es decir, sigue siendo un reenvío ulterior circular dependiendo también de lo que vayan disponiendo las normas como tal en relación de derecho internacional privado o la consulta que se haga, ¿ok? En materia de reenvío en el derecho venezolano, originalmente está en el artículo 483 del Código de Comercio, que reza lo siguiente: la capacidad para una persona de contraer de una persona para obligarse por medio de una letra de cambio se determina por la ley nacional. Si esta ley declara competente otro estado, esta última es la que se aplica. Allí habla de manera específica lo que es una posibilidad de un reenvío automáticamente reconocido por el artículo 483 del Código de Comercio. Sin embargo, en Venezuela tenemos la ley especial en materia de derecho internacional privado contentiva de normas de conflicto y normas distributivas, y es en el artículo 4, donde obviamente establece lo siguiente en el artículo 4: cuando un derecho extranjero competente declare aplicable el derecho de un tercer estado, que a su vez se declare competente, deberá aplicarse el derecho interno de ese tercer estado. Es decir, aquí nosotros en Venezuela aceptamos hasta reenvío de segundo grado, que fue el ejemplo que puse así, de tantos estados vinculados. Por eso habla de tercer estado. Cuando hablamos de un tercer estado es que estamos hablando de un reenvío hasta segundo grado. Sin embargo, también se maneja en el artículo 4, cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho venezolano, deberá aplicarse este derecho. En Venezuela aplicamos también derecho de reenvío de primer grado. Obviamente, quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, aceptamos reenvío de segundo grado, reenvío de primer grado. Nos maneja también que en los casos no previstos en los párrafos anteriores, deberá aplicarse el derecho interno del Estado que declare competente la norma venezolana de conflicto. Es decir, cuando en un caso como tal ya vaya a pasar a un reenvío más allá de segundo grado, es decir, un reenvío ulterior, en Venezuela aplicaríamos desechamos todas las posibilidades de reenvío y aplicamos referencia mínima, que es lo que hacía referencia. Descartamos la verificación a las normas de conflicto y nos vamos a ceñir solamente a las normas de derecho privado ordinarias para aplicar referencia mínima. De allí la importancia de conocer ambos supuestos como tal de los fundamentos del reenvío, ¿ok? El antecedente jurisprudencial del reenvío lo tenemos en el caso Forgo. Como ustedes saben, la jurisprudencia francesa es pionera en relación a todas las instituciones de lo que tiene que ver con las limitaciones, así como el caso Beaufremont es el antecedente jurisprudencial en lo que es el fraude a la ley. En el caso del reenvío tenemos el caso Forgo, ¿ok? ¿Cómo es el caso Forgo, no? Es un litigio que se entabla entre el derecho francés, por así decirlo, y el derecho bávaro. Cuando hablamos de bávaro nos referimos a Bavaria, que era una provincia, en todo caso un pequeño estado dentro de la Bundesland de lo que era el Imperio Alemán, es decir, que tenía sus propias leyes, ordenamiento jurídico. No es el tema aquí. Sin embargo, Franz Xavier Forgo era un bávaro, allí estoy haciendo referencia, que nació en 1801. Cuando cumplió 5 años de edad, su madre se traslada a Francia y contrae matrimonio con un francés. Ella hizo su vida en Francia con su hijo, que en este caso es Franz Xavier Forgo, que él nunca, por así decirlo, no tuvo intención de naturalizarse francés, sino que mantenía de alguna manera su nacionalidad bávara. ¿Okay? Él hizo su vida en Francia y siendo él joven se casa con una señora, una dama mayor que él, adinerada, que tenía obviamente
mucho patrimonio compuesto de bienes muebles, se presume que eran barcos, títulos valores, entre otros, según las investigaciones. ¿Okay? Ella muere primero, él hereda toda esa fortuna, pero era demasiada fortuna, inclusive Forgo vivió hasta los 68 años de edad y no tuvo hijos con esta señora, no hubo descendientes, no hubo nada. Sin embargo, quedó todo ese dinero. Estábamos en presencia de una posibilidad de una herencia yacente. Es allí donde comienza este juicio bastante interesante, donde a pesar de que Forgo dejó toda esa cantidad de dinero que ya le pertenecía por la herencia que tenía de su esposa, que era una señora bastante mayor, él, obviamente, ese patrimonio estaba a punto de perderse. El juicio, obviamente, ¿cómo se entabla? Aparecen, por así decirlo, unos tíos de Franz Xavier Forgo y demandan al fisco francés, porque el fisco francés iba obviamente a solicitar la herencia yacente de los bienes que en este caso dejó Franz Xavier Forgo, ya que no había descendientes, no había nada. Pero aparecen estos familiares que eran unos tíos, hermanos de la mamá de Forgo, quienes obviamente invocan el derecho bávaro. ¿Por qué lo invocan? Ellos invocan el Codex Maximilianus Bavaricus de 1756, según el cual ese código, por así decirlo, código civil de derecho de Bavaria, especificaba que los parientes colaterales, como ellos, que eran los tíos, heredaban a falta de descendencia del causante y que en todo caso debía aplicarse el derecho de la nacionalidad de Forgo, porque él era bávaro. Sin embargo, el fisco francés, peleando la herencia yacente, basó su argumentación en que la sucesión, en este caso, se regía por el lugar del domicilio de derecho. Es decir, según la norma de conflicto francesa, como Forgo no había constituido nunca en Francia, es decir, nunca había establecido propiamente Francia, quizás era un asunto de impuestos, ¿no? O algo así, a pesar de que vivió toda su vida en ese país, tenía razón en parte, ¿no? Decían los franceses, le resultaba aplicable el derecho de Baviera o el derecho bávaro, por ser ese lugar donde, curiosamente, Franz Xavier Forgo tenía su domicilio de derecho. No solamente era nacional de allí, sino que él tenía su domicilio de derecho, pero que había que consultar, como estamos explicando en la clase, el derecho sucesorio bávaro para ver cuál era la legislación aplicable. Cuando se revisa, es decir, se consultan las normas de conflicto, que es el tema, el Código Maximiliano Bavaricus, este sometía la sucesión a la ley del domicilio de hecho, es decir, donde la persona vivía normalmente. ¿Dónde vivía normalmente Forgo? En Pau, es decir, en Francia. Por lo tanto, el derecho aplicable era el derecho francés. Por eso allí tenemos que se aplicó el derecho francés, que disponía que ante la inexistencia de descendientes o cónyuge heredaba el fisco. Es decir, no le correspondían los derechos sucesorales a los tíos, a los colaterales, que estaban reclamando la aplicación del derecho, en todo caso bávaro, porque de alguna manera obtuvieron la aplicación del derecho bávaro, pero el propio derecho bávaro hizo un reenvío al derecho francés para que se aplicase en todo caso el derecho del domicilio de hecho. Un poco complejo el caso, pero para que se entiendan cómo se tuvo el primer antecedente jurisprudencial en relación al caso Forgo, que es lo que nos ocupa en esta materia y en este caso. ¿Okay? En Venezuela también tenemos antecedentes jurisprudenciales. Específicamente en el año 1906 ocurre un reenvío del derecho austríaco al derecho venezolano en un caso de adopción. El derecho venezolano prevía en ese momento aplicarse el derecho de el niño era venezolano, de los solicitantes de la adopción, de los padres del adoptado. Y el derecho austríaco prevía que se aplicaba el derecho de la nacionalidad del adoptado, es decir, operó un reenvío del derecho austríaco al derecho venezolano. Igual en el año 1966, en un juicio por reclamación de cheques, el derecho americano remite la competencia al derecho venezolano. En este caso, estoy seguro que fue el jurista Gonzalo Parra Aranguren, quien obviamente en el caso planteado, el cheque se decía que se aplicaba el derecho del lugar de pago, y en este caso era el derecho americano, pero resulta que en el derecho americano prevía el derecho del lugar de emisión, era el derecho venezolano. Ocurrió un reenvío de primer grado, en este caso no tan reciente, ¿no? Pero 1966 es un antecedente como tal. Otros casos de jurisprudencia internacional, un tribunal alemán en el año 1910, un caso simple, un belga muere en Alemania dejando bienes en Rusia. Como pueden ver, hay tres derechos: derecho de Bélgica, derecho alemán y derecho ruso. Obviamente el juez alemán, porque se estaba llevando la causa en Alemania, por eso es un tribunal alemán, está conociendo, revisa la norma de conflicto, es el trabajo, y este determina
que el derecho aplicable es el derecho de la nacionalidad del decuyo, es decir, del causante. ¿De dónde era el decuyo? De Bélgica, ¿ok? Y por lo tanto se debe aplicar el derecho belga. Cuando el juez alemán va y verifica el derecho belga, consulta las normas de conflicto, referencia máxima, y ve que en las normas de derecho internacional privado, Bélgica, prevén otra distribución, es decir, reenvían, que estableciendo que el factor de conexión, en el caso de herencia, determina que es el lugar de la situación de los bienes, debe aplicarse. ¿Dónde están los bienes? En Rusia. Por lo tanto, se aplicó derecho material ruso en Alemania. Por eso tenemos bastantes casos. Otro caso es un tribunal francés en el año 1968, cónyuges bolivianos que habían contraído nupcias en España, plantean el divorcio en Francia. Por esa razón también tenemos un caso similar al anterior, el tribunal francés que está conociendo la causa, revisa la norma de conflicto, referencia máxima, la aplica, esta determina que el derecho aplicable es el derecho de la nacionalidad de los cónyuges, que ya sabemos que son bolivianos, igual revisa el derecho internacional privado boliviano, revisa la norma de conflicto, y la norma de conflicto boliviana determina que el derecho aplicable es el lugar de celebración del matrimonio, que en este caso es el derecho material español, que en todo caso se aplicó derecho español en Francia según esta jurisprudencia. Tenemos ya estas breves conclusiones en relación a lo que es el reenvío, un tema bastante complejo que se entiende de manera más profunda cuando analizamos la jurisprudencia, bien sea la jurisprudencia internacional, el origen o en el caso Forgo, las referencias que tenemos de los tribunales franceses, alemán, en este caso en España también se han visto casos, y en el caso venezolano con lo que la doctrina nos ha afirmado. Como pueden ver, el reenvío, una vez que ya se devuelve la competencia o le reenvía la competencia a un tercer estado, ya tenemos una limitación que es el tema que nos ocupa. En ese sentido, el reenvío conjuntamente con el orden público, el fraude a la ley y la institución desconocida son las excepciones a la aplicación del derecho extranjero. Nos vemos en una próxima oportunidad y seguiremos ahondando en este complejo mundo interesante del derecho internacional privado y en este tema de las limitaciones.